Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender todo lo que está pasando, aprender a interpretar lo que está pasando en el contexto internacional y nacional para poder tomar mejores decisiones de inversión, entender mejor la macroeconomía y ver todos los riesgos y las oportunidades que se están abriendo durante este año? Quédate aquí, porque en el episodio número 122 de Inversapiens te contamos todo sobre el contexto internacional. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast de inversiones Inversapiens. Acá estamos como cada semana generando contenido para ayudarte a mejorar la relación con el dinero, tu relación con el dinero, vivir una vida más efectiva, más afectiva, estar menos preocupado por el dinero y por tus decisiones y estar mucho más dedicado a lo que te gusta y a disfrutar a las personas que más quieres y más te gustan. Así que mi nombre es Nico Magner y como cada semana estoy acá grabando para poder enseñarte inversiones, finanzas, y en esta oportunidad está con nosotros Aliro Sangüesa, parte del equipo de Inversapiens, el gran Aliro, para acompañarnos durante este episodio en donde vamos a estar hablando sobre contexto internacional. Esta semana salieron noticias bastante pesimista del Fondo Monetario Internacional, pero vale la pena darle una mirada para ver qué cosas están preocupando a los mercados financieros. En particular, vamos a estar hablando de lo que está pasando con la inflación, hacia dónde creemos o hacia dónde creen los macroeconomistas que esto puede terminar, qué está pasando con la guerra, qué está pasando con el endeudamiento, etcétera. Así que, Aliro, primero saludarte, darte las gracias, cuéntanos un poquito cómo llega hoy día y para que también la audiencia que se está sumando al podcast también te conozca. Bueno, primero saludar ahí a todos los Inversapiens. Mi nombre es Aliro Sangüesa. Efectivamente pertenezco hace harto tiempo ya. Ha pasado harto tiempo desde mi integración al equipo. Estoy súper contento. Hoy es uno de esos días donde me siento con mucha energía. Súper agradecido por tener la oportunidad. Esta es una de las oportunidades que muy poca gente tiene de poder expresar lo que sabe, lo que siente. Y Napo, entretenido. Démosle con todo para que hagamos un buen análisis de lo que está sucediendo. Nos ha tocado harto últimamente, ¿no? Sí, sí, hoy día, bueno, estamos en un contexto obviamente nacional bien con harto debate, con todo este tema de la convención, este tema de los sistemas previsionales, hay un nuevo gobierno y todas esas cosas generan mucha inestabilidad. Además de eso, venimos desde un par de años en donde se generó la crisis de la pandemia, que generó una crisis económica, una crisis de oferta, es decir, producto de las restricciones, muchas empresas no pudieron entregar la oferta apropiada y eso en el fondo limitó a las personas que necesitaban demandar y que tenían dinero para demandar, limitó su demanda aumentando los precios. Por otro lado, todos los gobiernos, no solamente el chileno, sino que todos los gobiernos desplegaron un plan de estímulos para poder apoyar a la economía y sacarla rápidamente de esta recesión técnica del año 2020. Eso hizo que la liquidez aumentara en los mercados financieros, es decir, que las personas tuvieran más dinero en su bolsillo. Acá en Chile además se implementaron políticas de retiro previsional, eh, y todo esto también estuvo mezclado con una política monetaria expansiva, es decir, tasas de interés muy pequeñas, muy bajas, muy cercanas a cero, haciendo entonces que el precio del dinero fuera casi cero, dándole un segundo estímulo a la recuperación económica. Y todas estas cosas generaron algunas ventajas que son relevantes de destacar. Primero, evidentemente apoyaron a las personas que más necesitaron de estos recursos. Muchos empleos se perdieron, producto de que las empresas con este shock de oferta tuvieron que acomodar su planilla y muchas de ellas también tuvieron que cerrar. Además, hubo una fuerte implementación tecnológica y eso ha estado golpeando el mercado laboral en esta vuelta a la normalidad, entre comillas, porque hay varios puestos de trabajo que se destruyeron para siempre, producto de la transformación digital, transformación tecnológica. Y esa fue la parte buena de todos estos planes de estímulo. Sin embargo, quedan algunas consecuencias que el mundo está arrastrando que tiene que ver con esta hiperinflación. Ya hemos hablado en varios capítulos, a nosotros en Inversapiens nos preocupa mucho la inflación porque es una tasa de rentabilidad negativa, si lo quisiéramos hablar así. Nosotros somos un podcast de inversiones, entonces
nos interesa encontrar las mejores alternativas para invertir con riesgos controlados. Sin embargo, la inflación es una carga que tenemos que pagar todos los habitantes, todos los ciudadanos de cada país, ¿cierto? Porque es el aumento promedio de los precios de la economía. Entonces, cuando hablamos de una inflación, que hoy día en Chile están en 10, entonces estamos hablando de que en promedio el gasto mensual aumenta en un 10%. Eso es promedio, ¿ya? Hay un promedio de promedios, así que probablemente en algunos sectores, sobre todo los sectores más vulnerables, de menores ingresos, podemos estar pensando fácilmente en una inflación del 15%, porque generalmente son los productos más básicos, los de menor precio, los que tienen este mayor aumento en los precios. Entonces, eso significa que si tú inviertes tu dinero, ahora ya tienes que sacarle una rentabilidad por sobre el 10%, porque cualquier rentabilidad por bajo el 10% está siendo negativo para ti igual, porque estás ganando, imagínate, tienes 100, invierte esos 100, te gana una rentabilidad de 5%, que hace 3 años atrás 5% no era una mala rentabilidad, pensando en libre de riesgo. La rentabilidad inmobiliaria, por ejemplo, hoy día está en 5%. Sin Claro. embargo, la inflación es 10%, eso significa que te quedaste un 5% más pobre, pese de que ahorraste y pese a que invertiste. Entonces, la inflación es un tema muy relevante, Aliro. Claro, y por lo demás, estar en el contexto de que si es que nosotros somos inversionistas en el mercado nacional, en el IPSA en específico, ha sido súper complejo durante los últimos años encontrar una rentabilidad que esté en el redondeando un 10%. Esas rentabilidades podríamos verlas en otros mercados, el mercado norteamericano, en Europa, donde ahí toma harta importancia nuestra habilidad como inversionista en estos contextos. Respecto a lo que está pasando, igual es importante comprender que existen varios factores que son tanto de la coyuntura nacional, todo lo que estaba explicando ahí el señor profesor. Tenemos ahí algunos factores como el estallido social. Por contar un poco, yo cuando comenzó el estallido social, eh, no sabía ni qué era, no, nunca había visto algo así, no sabía cuál iba a ser el impacto en la economía. Yo estaba recién comenzando mi proceso como estudiante, iba como en tercer año. Seguimos con este problema, viene lo que es tema de nueva constitución, la presidencia, todo eso, y cuando pareciera que estamos ya avanzando un poco, se viene el COVID. Son todos factores que afectan directamente lo que va a ser este desenvolvimiento de la economía. Después del COVID, pasa harto tiempo, yo, para contar, he estado invirtiendo todo este periodo y cuando ya veía un atisbo de luz al final del camino, comienza la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces todos estos factores están afectando la rentabilidad, están afectando en la inflación y tenemos que sortear de alguna forma para lograr salir victoriosamente de este camino. Exactamente, todo eso son shocks de oferta, ¿ah? Es decir, se les limita o se les hace muy complicado a las empresas ofrecer su propuesta de valor. Hablando más en específico de la inflación, hoy día ya les dije, Chile está por una tasa por sobre el 7, esperada tasa del 10% de inflación, lo cual es altísima, por lo menos desde los años 80, que, o sea, hace 30 años atrás, que no, o sea, 40 años atrás, que no veíamos estos niveles de inflación que son muy preocupantes. Algunos datos interesantes, hay países que están un poquito más complicados que nosotros acá en la región. Brasil es el que lidera la inflación de los 5 países más importantes de Latinoamérica en términos de economía, los AL5 que le dicen, que ahí está Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, pero entre todos están superando una tasa del 8% en promedio, ¿ya? Así que claramente Latinoamérica está sufriendo un fenómeno de hiperinflación bastante preocupante. Algunos determinantes de la inflación, porque siempre uno, aunque vale la pena para aprender, pero también a veces nos sirve de mucho entender cuáles son los factores que han provocado esta inflación, porque hay un debate, ¿cierto? Si es que fueron los retiros, si es que fueron las políticas de estímulo interno o si es que fueron factores globales. Y hay algunas mediciones que se hacen y, y claramente en promedio
de estos 8 puntos, más o menos, de inflación, mayoritariamente se le atañen a factores mundiales, ¿ya? O sea, una de las grandes, o el principal factor que está provocando la inflación acá en Chile y en Latinoamérica, tiene que ver con factores mundiales. ¿Y qué tipo de factores mundiales? Bueno, ya les comentaba, esta fuerte restricción de oferta hace que todos los países que venden acá en Chile, vamos a hablar de Chile, pero también estamos extendiendo esto a Latinoamérica. Chile y Latinoamérica son economías importadoras, ¿ya? O sea, que dependen de sus relaciones comerciales con otros países, de tal manera de poder importar. En particular, Chile depende no solamente de importar bienes, sino que necesita muchos insumos, se importan, insumos que son, por ejemplo, la energía, el petróleo, se importa, insumos como alimentos, como los maíz y los granos, que no solamente van dedicados al consumo de las personas, sino que además al consumo de animales que a su vez son parte de la cadena de la cesta alimenticia chilena. También ha aumentado sus precios, producto de este shock de oferta. Los servicios y logística internacionales han subido mucho sus precios, producto de este shock de oferta. Y todas estas cosas, entonces, solo por poner algunos ejemplos, ¿cierto?, han aumentado el costo de las cosas acá en Chile, haciendo que aumente la inflación. Eso sería un factor internacional. Y un segundo factor internacional tiene que ver con esta expansión monetaria que vimos en los distintos bancos centrales del mundo. En particular, la Fed imprimió, se le dice imprimir, pero básicamente tuvo una tasa de política monetaria muy cercana a cero, que básicamente es la Fed comprando deuda de distintos bancos, y para comprar la deuda de distintos bancos necesita dinero. Entonces ese dinero lo generó a través de imprimir nuevos dólares. Se imprimía nuevos dólares, con esos nuevos dólares impresos compraba deuda de tal manera de entregarle liquidez a los bancos para que los bancos pudieran reactivar la economía prestando el dinero a tasas muy bajas. Y así la demanda pudiese endeudarse, las personas y las empresas endeudarse a tasas muy bajas y salir a consumir y salir a producir. Así funciona el mecanismo. Entonces, se multiplicó por varias veces la cantidad de dólares existente en el mundo, haciendo entonces que evidentemente la inflación aumente, ¿cierto? Porque si hay más dinero y hay menos productos, claramente la demanda tiene mucho poder adquisitivo para poder demandar, pero la oferta entrega poca oferta porque no es capaz de entregar la producción normal, y eso hace entonces que el mercado se ajuste a través de los precios, o sea, subir los precios, ¿no? Claro, y también complementar el factor de riesgo país, pensar que ya teníamos factores sociales, factores políticos, no es menos el tema de la Constitución, de cómo van a quedar paradas las instituciones más potentes del país. Hay un tema de inestabilidad institucional, sobre todo con, por ejemplo, el Banco Central, lo que está pasando con el Senado, y todos esos aumentos de inestabilidad en el riesgo país hacen que entremos en una suerte de círculo vicioso, porque tenemos que efectivamente aumentar el gasto, porque tenemos sociedades que requieren más, piden más, tenemos una política que no ha sabido autorregularse, y hay que endeudarse, porque todo el gasto requiere de endeudamiento o aumento de impuestos. Entonces, si es que pagamos con impuestos, efectivamente la vida se hace más cara, más costosa, tenemos que pagarlo nosotros los impuestos. Y desde la perspectiva de la deuda, si es que somos más riesgosos como país, tenemos que pagar más intereses. Entonces, estamos más endeudados, tenemos más intereses, y el panorama nos dice de que no vamos a crecer tanto. El no crecer tanto significa también no tener tanta plata en impuestos, porque recaudamos impuestos desde la producción, en muchos casos. Entonces, sabiendo todo eso, señor profesor, aquí uno entra en la duda, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer sabiendo de que el panorama está dantesco, que las proyecciones son de aumento de tasa, por lo tanto, es una política que estimula que no haya tanta producción? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo estar preparado? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, a ver, una de las cosas que tenemos que entender que hoy día tenemos que empezar a privilegiar instrumentos financieros que nos permitan navegar mejor en estos episodios de inflación.
¿ya? Un instrumento financiero que es bastante eficiente, aun cuando tiene volatilidad, pero si uno lo toma con perspectiva de mediano y largo plazo, son las criptomonedas. Eh, Hoy día Bitcoin y varias, por lo menos las top 5, incluso las top 10, son una buena garantía de reserva de valor en el mediano y largo plazo. Si bien es cierto, tienen volatilidad, es una opción de obtener buenas rentabilidades en estos episodios de inflación. Otra opción también para los que quieran invertir a menor plazo y estar mejor protegido es algunos activos de refugio como el oro o algunos activos de refugio como los ETFs de renta fija, pero ojalá de economías que sean desarrolladas, ¿ya? Tal vez un ETF de los bonos del tesoro, ojalá ETFs que sean de corto plazo, deuda de muy corto plazo, producto de que esperamos que las tasas sigan en aumento, entonces nos interesa estar en bonos que tengan tasa corta, ¿ya? Porque esos son los que sufren menos frente a un aumento de tasa. También hay algunas oportunidades, creo yo, para poder explorar algunos activos inmobiliarios. Si es que estás escuchando y vive en Chile, hay todavía algunas zonas en donde podemos invertir y la inversión inmobiliaria en Chile tiene cierta protección contra la inflación porque esta inflación se va transmitiendo rápidamente al precio de los arriendos. Hoy día hay una escasez importante de servicios de arriendo, producto de la expansión demográfica y sobre todo las migraciones, los fenómenos de migración, que ha hecho entonces que los activos inmobiliarios se mantengan firmes, ofreciendo una rentabilidad por sobre la inflación de un 2%, al menos a nivel de arriendo. Si uno le suma la plusvalía, o sea, si uno le suma que además al ser dueño del activo es dueño de algo que sube de precio en el mediano y largo plazo, tal vez puede ser una buena reserva de valor en ciertos barrios y en ciertas zonas que hoy día lo permiten. Creo que no es el momento para estar en renta variable, no en Chile ni tampoco afuera. Yo en lo personal, por ejemplo, no estoy hoy día expuesto a renta variable, eh, y creo que hasta ahora estar dolarizado es un buen refugio para una persona que vive en Chile, porque de alguna u otra forma el dólar sigue siendo una moneda fuerte frente al peso, así que frente a la inestabilidad o a las malas noticias que vivimos acá en Chile, el precio del dólar sube, lo cual te otorga una protección contra las malas cosas que pasan en Chile. Entonces siempre es una buena política estar transformando tus pesos en dólares, si quieres más convencional, pero si tal vez tienes más espacio, tomar un poquito más de riesgo y puedes mirar más a mediano y largo plazo, la opción de invertir en criptomonedas creo que es una muy buena alternativa, pensando en el medio y largo plazo. Hoy día se puede comprar criptomonedas en casas de cambio internacionales directamente de peso chileno a las 3, 4, 5 monedas más importantes a las 3 o 4, perdón, a las 4 o 5 criptomonedas más importantes, sin tener que hacer la pasada por dólar, lo cual también puede ser una buena alternativa. No sé qué opináis tú, Valerio. Desde el aspecto conductual, creo que es importante invertir no solamente en los mercados financieros, sino que también es bueno que invertamos en nosotros mismos. Y un fenómeno, estamos tratando de sacar un episodio especial acá en Inversapiens con un economista laboral, que para que la gente también entienda que el mercado laboral está cambiando. Y eso implica que tenemos que ser una mejor propuesta de valor como profesionales o como trabajadores, ¿cierto? Eso implica que tenemos que aprender cosas nuevas, tenemos que modernizarnos, tenemos que aprender nuevas habilidades, nuevos conocimientos que nos permitan engranar mejor en este mercado laboral y obtener mejores beneficios. En episodios anteriores con Carlos hablamos de cómo aumentar nuestros ingresos. Creo que es un súper buen episodio para los que empiezan a ponerse como meta ser una mejor versión en todos los planos. Y eso también va a implicar y va a hacer que como persona, como profesional, puedas estar mejor adaptado a la incertidumbre y a las cosas que estamos conversando. Sin embargo, necesitamos comenzar a limitar nuestro consumo, necesitamos comenzar a aumentar nuestro ahorro, aumentar nuestra responsabilidad, que nos saquen un 10% obligatorio es una buena noticia porque nos obliga. Sin embargo, un 10% no es suficiente. Hoy día tenemos que estar pensando en tasas que tal vez superen el 20%,
si es que quisiéramos tener realmente una vida protegida y libre de estrés financiero. Yo sé, y tómenlo con mucha perspectiva lo que les estoy diciendo. Yo sé que hay personas que lo están pasando muy mal, hay personas que no tienen lo suficiente ni siquiera para poder terminar el mes, lo entiendo. Sin embargo, le hablo a las personas que tal vez tienen esa posibilidad de poder, como decía Liro, posponer ciertos consumos que son absolutamente innecesarios y definitivamente posponer lo que, además de ser innecesario, lo están haciendo con deuda. Creo que definitivamente no es una buena alternativa. Los que tienen auto es un buen momento de venderlo, subirse al transporte público. Los que querían viajar con deuda es un buen momento de no hacerlo, de guardar esa capacidad de endeudamiento para eventos urgentes que realmente lo requieran, y los que tengan la capacidad de dejar de tomar café, ¿cierto?, caro, o almorzar afuera, o salir a comer afuera, es una buena alternativa de empezar a tratar de buscar productos más baratos, aprender a cocinar, y enrolarse en algún curso, en algún entrenamiento, en algún estudio que les permita, dentro de toda su, digamos, industria profesional, adquirir las herramientas que se están necesitando. Cada uno sabe, en sus distintas industrias, cada uno sabe y se escucha cuáles son las cosas que más se están necesitando. Aliro. Sí, totalmente. Creo que este primer paso de uno autorregularse y fijarse ciertas metas es fundamental. Yo fui súper desordenado mucho tiempo respecto a mis finanzas y efectivamente cuando ocurren estos escenarios de incertidumbre quedas así, con las manos atadas, no tienes mucho que hacer, pero en la medida que te ordenas, tienes estos fondos de cobertura, tienes tus inversiones líquidas, tienes buenos activos. Invertir en educación es sumamente importante para estos casos, estar bien informado, saber cuáles son los activos que te van a permitir surfear la ola, es clave. Y una vez que diste el primer paso, entonces el segundo ya es más fácil. También me gustaría darle una vuelta. El aspecto conductual sé que es súper relevante, pero ahí para los Inversapiens que están escuchando el podcast y quisieran también saber respecto a, bueno, qué activos serían más importantes para tener, dado esta proyección. Por supuesto que los activos que están indexados a la inflación, los depósitos en UF es algo que a mí me llama mucho la atención últimamente. Tenemos harta expectativa de inflación y hay harto producto nacional, harto depósito para indexar el ahorro en UF, cosa de no perder poder adquisitivo con este aumento del IPC. También hay portafolios en ETF que se ajustan a la inflación. Ahí pueden revisar en etf.com los ETFs que están constantemente aumentando cuando tenemos estas perspectivas. Y por supuesto, traspasarse desde activos más riesgosos quizás a portafolios de activos que sean más inelásticos, portafolios que repliquen lo que son bienes de consumo. ¿Para qué hablar? Puede que ya no sea un buen momento para invertir en commodity porque están extremadamente costosos. Yo sigo harto los commodities. Tenemos, por ejemplo, el índice Bloomberg de commodity que está, pero por los cielos. Tenemos muchas novedades ahí, las materias primas, pero es importante ahí hacer un repensamiento de cómo está compuesto nuestro portafolio y ajustarse a la coyuntura, ver cómo poner en la práctica todo lo que estudiamos. Buenísimo, buenísimo, Aliro. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvo muy bueno el episodio. Algunos van a interpretar una mirada oscura de lo que está pasando, pero es una mirada realista y ustedes saben, nosotros somos independientes y decimos las cosas tal cual las pensamos. Y es momento de aprovechar esta crisis para hacer una mejor oferta y una mejor versión de nosotros mismos. Esa es nuestra filosofía acá en Inversapiens. En www.inversapiens.com tienes todo lo necesario para que partas ya siendo una mejor versión. Si te bajas el kit de inversionista, ahí te vamos a enseñar a hacer tu política de inversión,
Hay un curso gratis, te hablamos de presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, vas a ser parte de nuestra lista de correo, en donde generalmente todas las semanas vamos ayudándote con distintas cosas que te van a aportar a ser una mejor versión. Además, dentro del sitio, si vas a la parte de entrenamiento, vas a encontrar que hay una oferta también de cursos online que te van a permitir ordenar tus deudas, cambiar hábitos. Hay un montón de cosas que puedes empezar a hacer hoy a cambio de tal vez gastarte la plata, consumir en cosas que te van dejando poco y nada de una mejor versión de ti mismo. Así que tómatelo como una oportunidad, un tremendo año para poder ejercitarse. Nadie crece en años en donde ¿cierto? Solo brilla el sol, sino que el crecimiento se ve en estos momentos que son difíciles, son tensionantes, que tenemos que sacar nuestra mejor versión. Así que nada más que despedirme, Aliro, muchas gracias y invitarlos a todos a seguirnos en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Ahí están todas nuestras plataformas, agregarse a nuestro canal de Telegram. Y nada, pues, nos vemos la próxima semana en otro episodio más de este podcast de inversiones llamado Inversapien. Que les vaya muy bien a todos. Chao, chao. Nos vemos, chao.